Buenos días a todos, a todas, a esta sesión de discusión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. Hoy vamos a discutir con base en lo trabajado en la segunda sesión del módulo de argumentación, que vimos la argumentación dialéctica, racional, crítica, que es parte, decíamos, del conjunto de posibilidades de diálogo, ¿no? O de poliloquio, porque también en nuestras comunidades, por ejemplo, pues la práctica no es simplemente yo-tú, sino también la asamblea del pueblo, de la comunidad, ¿no? Pero la idea es que tenemos tres dimensiones que siempre hay que tener presentes, porque si en la perspectiva política solo tenemos presente una de las tres opciones del diálogo, entonces entramos en dificultad porque no podemos comprender la complejidad de las situaciones políticas, ¿no? Entonces esas tres dimensiones, decíamos, son tratar desde una situación relativamente ideal, poder dialogar sin que haya un ejercicio de coacción, ¿no? De poder, de dominio de una parte sobre la otra, de manera que quienes están en condición de desventaja, de dificultad o de víctimas incluso de un proceso, de alguna decisión, de una situación, puedan defenderse en simetría, ¿no? Pero junto a eso está también la dimensión del diálogo para acordar, para negociar, para llegar a acuerdos, ¿no? Y está también, cuando hay situaciones de desventaja, la dimensión de la discusión erística, del combate para tratar de revertir situaciones de injusticia. Y además fuera, digamos, del diálogo está la dimensión del proceso persuasivo, cuando no alcanzamos la dimensión de una convicción racional con todos los elementos de prueba, entonces persuadimos, ¿no? Entonces tener ese panorama presente es muy importante, ¿no? Pero en lo que es la argumentación dialéctica racional, decíamos que el objeto de esta discusión es presentar los argumentos, pero ante la comunidad que juzga racionalmente, ¿sí? O sea, no es simplemente opinar y defender, sino suponer que puede haber alguien por encima de nosotros, que sería ese juicio racional, que puede decidir sobre la validez, ¿no? Y justamente el diálogo racional crítico exige validez y aceptación de criterios racionales, ¿no? En un diálogo que además acepta ser regulado, es decir, que no puede ser caótico, no puede uno tomar la palabra cuando se quiere, sino que se somete uno a reglas que acuerda con la contraparte, ¿no? ¿Sí? Para resolver las disputas, ¿no? Y ese tipo de diálogo, decíamos, supone construir el mejor argumento, ¿no? No es cualquier clase de argumento, sino aquel que ante las partes en conflicto y ante el juicio racional se presenta como el mejor argumento. Decíamos que tiene límites, ¿no? O sea, que es muy raro encontrar la situación ideal y simétrica, ¿no? Porque pues, vivimos en un orden social desigual, y que sin embargo tiene sentido plantearse esta situación ideal y esta argumentación regulada, ¿no? Sí, pero en lo concreto de las prácticas, pues hay que estar atentos que no se estén ejerciendo diferencias y ventajas de clase o étnicas o de género o de edad, ¿no? Y que también es muy importante desde el punto de vista político progresivo, ¿no? Considerar que muchas veces el mejor argumento es solo para la mayoría, ¿no? Y quedan las disidencias, ¿no? Y que, digamos, las disidencias son de dos tipos, ¿no? Disidencias regresivas y disidencias progresivas, ¿no? Porque algunas disidencias políticas
tratan de restaurar el orden de una ventaja que se perdió, y otras disidencias tratan de buscar la ampliación de derechos de sectores que han sido excluidos, ¿no? Y bueno, en la suposición de esa discusión crítica tenemos la situación comunicativa ideal, la relación de simetría y consideración de las víctimas, buscar criterios de validez y de aceptación y no admitir falacias, ¿no? Lo que supone, recuerdo para ahorita la discusión que vamos a emprender, ¿no?, que se pide que sean argumentos que se presentan suficientes, adecuados y relevantes, ¿no? O sea, que demos aquellos elementos que permiten sostener el punto de vista, porque si no hay una razón suficiente, pues no tenemos por qué seguir un punto de vista, ¿no? Que de lo que planteamos se siga el punto de vista que se defiende, ¿no?, y que las aportaciones sean relevantes en el sentido de ir al tema que se está disputando, ¿no? Y vimos también una serie de falacias, es decir, usar la fuerza, apelar al pueblo, a la misericordia, atacar a la persona, la pendiente deslizante, que es tomar un punto y decir que si se toma ese punto inicial se va a caer al abismo, ¿no? La crítica también de la opinión experta, que tiene que serlo en verdad y con respecto al tema que se trata, la idea de irse por las ramas, desviarse del punto de vista, la falacia del espantapájaros, que es exagerar, deformar algo, ¿no?, y la petición de principio, que es plantear como que algo está probado simplemente con plantearlo en forma implícita o explícita, ¿no? Y son unas de las falacias comunes, ¿no? Pero bueno, las falacias son un universo muy grande, decíamos, ¿no? Y vimos el esquema complejo de la argumentación. En la primera sesión habíamos visto, hay un punto de vista, lo defiendo, me dicen, bueno, ¿en qué te basas? Doy un dato, un hecho, ¿no?, que lo sostiene. Y digo, bueno, ¿y cómo se pasa de tus datos a sostener tu punto de vista? Tienes que dar una regla, una garantía, una ley, algo que permita transitar. Pero cuando se complejiza, se cuestionan los datos, los hechos, y decimos sobre qué base se sostienen, ¿no? Se cuestiona también a veces la regla, y entonces tenemos que dar un respaldo, un soporte más profundo. Tenemos que ver si no hay condiciones de excepción para sostener nuestro punto de vista, y también si ese punto de vista lo sostenemos radicalmente o hay algo que lo limita en su alcance, como un probablemente, quizá, ¿no?, dadas estas condiciones. Y después nos metimos con la parte de las reglas y fases de la discusión, y vimos que para discutir en una manera racional, lo primero es que exista la confrontación, ¿no? Si existe la confrontación, entonces asumimos el rol de proponente, el rol de oponente, como hicimos con la energía eléctrica, ¿no? Y se abre la discusión, y entonces se presenta la tercera fase, que es argumentar y refutar. Y si se llega a un acuerdo, entonces se clausura la discusión, pero todos los 4 momentos pueden ser recursivos, es decir, podemos ir atrás y adelante según se da la discusión, ¿no? Y después vimos reglas de discusión crítica, donde decíamos, bueno, la más importante en el extremo es no matarás, es decir, argumentar supone no ejercer la eliminación del punto de vista contrario, ¿no? Es decir, ya más suave, ¿no?, sería cómo permitir expresarse a las otras partes, ¿no? La segunda elemental es que, como es una discusión racional crítica, tenemos que dar razones, no podemos pedir, bueno, lo digo yo o lo dice la dirigencia, entonces sigan ustedes el asunto, ¿no? Porque ahí sí estamos en algo que puede ocurrir en la política, es decir, hay que seguir al mando, ¿no? Pero no estamos en una dimensión racional crítica, porque para lo racional crítico necesitamos razones, ¿no? La tercera es no distorsionar, ¿no? Discutir lo que se está tratando y no otra cosa, aceptar los implícitos de nuestras discusiones, que son inevitables, no podemos hablar sin implicar cosas que no están dichas, respetar los acuerdos para poder construir, ¿no? Tomar en serio la validez de las cuestiones, ¿no? Ser flexibles, ¿no? Ser abiertas, abiertos, autocríticos, y ser claras, ¿no? Ser claros, porque
cuando algo no está bien definido, pues se vuelve muy difícil discutir realmente en dónde está el punto o dónde está la razón que lo sostiene, ¿no? Y decíamos tres principios también muy importantes de conexión, interdependencia, de consenso y de involucramiento, es decir, que todas las personas somos afectadas por las acciones de otros, ¿no? Que siempre que sea posible hay que integrar, hay que unir, hay que sumar, ¿no? Para que el mayor número pueda ganar y se haga el mayor bien para el mayor número de personas, ¿no? Y que eso supone también el principio de simetría, de permitir expresarse a las víctimas de cualquier decisión. Y el principio de involucramiento es que nos importen las razones de las otras personas, es decir, que debo otorgar la pretensión de racionalidad a todas las partes, ¿no? Y no descalificarlas, ¿no? Entonces yo lo que les propongo ahorita es que sigamos un poco en el horizonte. No sé si estás, José, en la discusión. José Jiménez, ¿estás presente en la discusión o no? Sí, buen día, sí, sí. Ok, Te estoy viendo entonces que mira. vamos a seguir la discusión, pero todas y todos van a participar, ¿sí? Pero vamos de alguna manera a plantear un escenario ideal, ¿no? Para ponerlo en práctico. ¿Y qué sería? Vamos a hacerlo de esta manera para que participe un poco la comunidad. Que plantee José en 3 minutos el punto de vista de la electricidad como derecho humano según todo lo que ya discutimos, como él decida, ¿no? Y después Raúl, que ya vi que sí está también, que Raúl exponga 3 minutos su punto de vista también rearticulado para atacar el punto de vista de la electricidad como derecho humano. Y luego, ya con esa discusión, José tiene 1 minuto para replicar y luego Raúl tiene otro minuto para contrarreplicar, ¿no? Y ya de ahí abrimos la discusión a que todas y todos participen, primero alguien a favor, luego alguien en contra, luego alguien a favor, hasta que lleguemos a un punto donde ya no podamos movernos o que digamos, bueno, en realidad nos movimos del punto de vista inicial y llegamos a este acuerdo, ¿sale? Entonces, como poner en práctica la situación racional, si les parece, ¿no? Entonces, José, 3 minutos tienes, empiezan a correr en 30 segundos para darte tantito para articular tu mente. Yo te doy el banderazo de arranque. Puedes hablar menos, ¿no? Pero tienes hasta 3 minutos. A los 3 minutos te voy a cortar, ¿no? Adelante, José. Sí, muy buen día a todos, compañeros. Hoy, en este momento, la electricidad es un elemento fundamental para la vida en sus aspectos sociales, económicos, urbanos, culturales, de movilidad. Con ello estamos en un mundo en donde aspectos tan particulares como es el de alimentarse o el de vivir en movimiento, nos estamos desarrollando. Ciertamente habría que ubicar que no solamente en el mundo urbano, sino también en el rural, sistemas de riego son activados por la electricidad, por la energía eléctrica, a manera de que se den procesos de cultivo y con ello, bueno, pues ya también de cosecha y procesamiento para hacer llegar los alimentos a donde se requiera. Con esto sí es de manera objetiva ver que se realizan esas actividades en una situación de vida diaria, cotidiana, de movimiento. Y pongo ahí una idea en la cual comparto y que tenemos que proyectar efectivamente incluso
para estar preparados por las circunstancias que cruzamos. Un día sin electricidad. ¿Y qué sería el día después sin electricidad? Sin energía eléctrica. El problema mismo no solamente está en el sentido de vivir con electricidad, sino procesos de abasto, de consumo, de distribución, y que esos procesos sean adecuados para que precisamente las actividades también se estén desarrollando de manera adecuada. Cuando hablamos de la electricidad, la ubicamos como elemento de movimiento, de activación en el hogar, en la cotidianidad, cocinando los alimentos, en procesos de comunicación, o ya incluso en procesos complejos donde una máquina ayuda a actividades tan cotidianas como es el lavado de ropa o incluso llegando a preparación de alimentos. En la escuela, en el trabajo, en la movilidad, por supuesto que hoy por hoy ya también se dan procesos de activación por la electricidad. Incluso hay que pensar ya en este momento en los planes que se están desarrollando. Listo, José, hasta ahí llegaste. Ay, todavía me faltó la parte de derechos humanos. Bueno, ahí está. Ese es el diálogo regulado. Raúl, adelante. Gracias. Fraternalmente, gracias. Gracias. Buenos días a todos. Desde tiempos en los que inicia la vida del ser humano, no se contaba con electricidad. Los derechos universales considerados en donde no debería de lucrarse, en el que son derechos que contemplan el desarrollo del ser humano, como la alimentación, la educación, el trabajo. Es un derecho humano el trabajo. La electricidad, si bien es cierto, ha caminado conforme al desarrollo de nuestras sociedades y se ha vuelto un instrumento necesario para la subsistencia del ser humano, pero creo que es un derecho constitucional que ha servido para lucrar. Los derechos universales no son para beneficio propio ni para lucrar, y la electricidad sí. Dependemos de la electricidad, claro que sí. Hoy todo conlleva a poder hacer uso de esa electricidad, principalmente en la salud. Hoy, aunque tengamos electricidad, no estamos bien informados, porque se lucra con la manipulación de la información, y los derechos universales no son lucrativos. Los derechos constitucionales son amoldados a los intereses, no tanto del desarrollo del ser humano o de las sociedades, sino a los intereses de unos cuantos. Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? La manera en cómo el neoliberalismo hace uso de la energía eléctrica, y el ciudadano paga más y recibe menos energía. Yo creo que sí debemos de tener bien enfocados cuáles son nuestros derechos universales: la alimentación, la educación, el trabajo, el agua, el aire, pero la electricidad, como otros factores, podrían ser o deberían de ser derechos constitucionales, porque aún sin la electricidad, pues el ser humano inició su vida sin depender de ella. Okay, y ahora sea más... ¿Perdón? Hasta ahí llegamos. Okay. Entonces, José, tienes un minuto
para afinar tu propuesta, ¿no? Y tratar de solventar lo que te quedó pendiente y refutar el punto de vista o fortalecer tu punto de vista en relación a las razones de Raúl. Entonces, déjame medir aquí tantito, a ver que sea exacto. Te doy la entrada. Adelante. Sí, aquí partiríamos del hecho de ubicar la electricidad como un derecho humano, no universal, dado que también hay una cierta imprecisión a razón de que puede hablarse de derechos universales que luego se convierten en constitucionales, pero lamentablemente a veces no se cumplen. Con ello ubicamos el derecho humano en el sentido de que es un elemento fundamental para la vida, para la reproducción de vida y también con ello para un sentido de sustentabilidad. Con esto también señalamos que los derechos humanos son indivisibles, ciertamente complementarios y también con un carácter progresista. En esto está el sentido de que hay actividades indispensables para la alimentación, la salud, la movilidad y la comunicación, hoy indispensables para hacer posible la vida. También con esto... Listo. Hasta ahí. Gracias. Adelante, Raúl. Tienes, yo te doy el cue de entrada. Aguántame tantito. Espérate tantito para que seamos exactos. Tienes tiempo de afinar en lo que... Adelante. Sí, nos queda claro que el derecho humano es la alimentación, la educación, y nos queda claro que el derecho constitucional es aquello que paralelamente garantiza el desarrollo de las sociedades, no de la vida del ser humano, porque ese es otro asunto que tiene que ver con culturas alimenticias, hábitos, etcétera. No, la luz no garantiza la supervivencia del ser humano. La luz garantiza evitar que el ser humano tenga una mortandad alarmante en cuanto a la atención en la salud. En el cuidado de los alimentos, pues hablamos de más de 60 millones de seres humanos mexicanos en la pobreza. Pues yo no creo que en mi refrigerador no hay comida de exceso. La luz la utilizo mínimamente para algunas actividades recreativas, pero no es un derecho humano, es un complemento. Listo, hasta ahí. No, todavía, perdón, me equivoqué. Síguele. Y lo que tenemos que hacer es, efectivamente, ¿sí? ¿Cómo desarrollamos este asunto de la electricidad con otros que van concatenados al desarrollo, el bienestar y a las mejores condiciones de vida como derechos constitucionales? Porque a final de cuentas, el gobernante trae un programa, entrando al tema de la dialéctica, trae un programa en el que no se despega, pero no ve las necesidades y no convence. Ahora sí, hasta ahí. Perfecto. Ok, entonces vamos a recapitular para que toda la comunidad intervenga, ¿no? Entonces, y tratar de clarificar y apoyar el proceso de aprendizaje y de definiciones, ¿no? La parte proponente dice la electricidad debe ser contemplada como un derecho humano porque para reproducir la vida
diaria cotidiana requerimos electricidad en distintos aspectos, sea en lo urbano, sea en lo rural, como sistemas de riego, ¿no? Se requiere el agua para la vida, ¿no? Para el cultivo. Pensemos en un día sin electricidad, ¿qué implicaría para la reproducción de la vida? ¿No? Abarca aspectos de consumo, de distribución, ¿no? Abarca condiciones para desarrollar actividades diversas del ser humano en forma adecuada, ¿no? La necesitamos para conservar los alimentos, ¿no? Para comunicarnos en la actualidad, ¿no? Para reproducir la cotidianidad en asuntos como las máquinas de lavado, para la escuela, para el trabajo, para la movilidad, ¿no? Y la refutación es los derechos universales no son lucrativos. Si son humanos, tienen que estar en la condición humana en general, en la naturaleza humana, y en el inicio no se contaba con electricidad y en todo el desarrollo, ¿no? Se ha vuelto necesaria, ¿no? Pero es un derecho que sirve para lucrar y los derechos universales no son lucrativos. Sí dependemos de la electricidad hoy, es muy importante para el derecho de la salud, ¿no? Pero en la medida en que son lucrables y utilizables para unos cuantos, ¿no? No son derechos humanos universales, ¿no? Y hay que enfocarse en aquellos derechos que son verdaderamente humanos universales, de alimentarse, educarse, trabajar, tener acceso al aire, al agua, que sirven para la vida. La réplica, ¿no? Dice José, distinguir lo humano de los derechos y lo universal, ¿no? Y afirma que es derecho humano porque es fundamental para la vida y reproducción de la vida, que los derechos humanos son indivisibles, complementarios y progresivos, ¿no? Y por lo tanto implícitamente ubica ahí el derecho a la electricidad, y que es un derecho porque es algo que permite desarrollar actividades indispensables para la vida, como sostener la salud, la alimentación y la movilidad. Y Raúl dice, hay que distinguir, ¿no? Lo que es para las sociedades y para el ser humano, ¿no? La luz no garantiza la existencia del ser humano, ¿no? No la sostiene, ¿no? Hay que evitar ciertamente que el ser humano tenga una mortandad alarmante, ¿no? Es importante para la salud. En los alimentos tal vez menos, porque aquellos que no tienen en exceso no necesitan en la misma medida la electricidad. Se utiliza para algunas actividades recreativas, no es un derecho humano universal, ¿no? Hasta aquí está la discusión. Entonces ahora sí, vamos a abrirla a las partes en general, ¿no? ¿Quién se anota? Levante su manita. ¿Quién se anota para defender la electricidad como derecho humano con base en ya la discusión? Porque vamos a tratar de no cometer la falacia del non sequitur, ¿sí? Sino que sobre lo que ya está en la mesa, cómo defendemos la electricidad como derecho humano. ¿Quién le interesa plantear ese punto de vista? Marcelo, adelante, Marcelo. Buenos días, doctor, compañeros. Tienes 3 minutos también nada más, ¿eh? Así es que aguas con el tiempo. Te voy a dar el cue, la entrada, ¿no? Y tienes de ahí 3 minutos. Mucho tiempo, poco nomás, doctor. Sí. Ok, si es menos está bien, pero tienes derecho a 3 minutos. Buenos días, compañeros. No, aguanta. Hasta que no cambie para que seamos, pues con Raúl se me fueron las patas tantito, pero bueno. Adelante. Buenos días, doctor, compañeros. Gracias por darme este espacio. Justamente, bueno, es muy interesante hablar sobre el compañero que puso sobre el tema de los derechos de la electricidad. Bueno, para mí la electricidad es, le voy a dar contextual para que después, bueno, opinen los compañeros. La electricidad no solo es un derecho humano, sino que además es un
derecho habilitante que favorece el cumplimiento de otros derechos y libertades fundamentales. Quiere decir de que está dentro del, compañero manifestaba sobre del derecho universal y del derecho lucrativo, que el otro no ampara. Pero yo estoy de acuerdo con el compañero manifiesta que es un derecho amparado dentro de la Constitución. Pero es un derecho que nosotros tenemos para poder, está constituido como un derecho universal. ¿Por qué? Porque sin la electricidad, así como estamos amparados, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la libertad, derecho al trabajo, asimismo lo toman los latinos, o sea, le quieren reformar este derecho de electricidad, que se tome en consideración como un derecho humano. Por ende es que el compañero expone como un tema de derecho humano. Eso sería mi opinión personal, doctor. Muchas gracias. Ok. Tomaste tiempo sin excederte. Ahora, ¿quién levanta la mano para defender el punto de Raúl, que no es un derecho humano? ¿No? Se aceptan manitas. ¿Quién se suma? Buenos días, doctor. Adelante. Bueno, solo respecto de la electricidad, es un elemento fundamental, elemento básico, la necesidad de ser humano en la era que estamos, porque con la electricidad todo se mueve, tecnología, la educación, el agua, la alimentación, todo. Si no hubiera electricidad, el mundo sería como apagado. Entonces yo defiendo de que la electricidad es un elemento fundamental, elemento básico, que no debe faltar a ningún ciudadano, porque hay leyes constitucionales que le da derecho al ser humano, pero las autoridades, por desconocimiento de la sociedad, no cumplen el derecho que necesita este ser humano, no cumplen. Por lo tanto, la sociedad debe despertar y reclamar sus derechos a las autoridades que están de turno, porque en especial las comunidades lejanas, las autoridades no le dan ese derecho básico que le pertenece. Entonces, por lo tanto, entonces las autoridades cometen errores por fallarle ese elemento básico que la ley les da a esos seres humanos que necesitan para su alimentación, para educación mismo, la internet, la tecnología, todo eso, doctor. En respecto, porque la electricidad es un elemento básico que, como decía antes, todo mueve, con la electricidad se mueve todo. Como antiguamente también desde antepasados, cuando no había electricidad, el ser humano necesitaba la luz, necesitaba la energía. ¿De qué? Del sol. Y asimismo, hoy, en la era moderna, hemos llegado a la tecnología de la electricidad. Entonces, por lo tanto, el ser humano necesita su servicio. El gobierno y las autoridades deben preocuparse a dar ese servicio elemental, básico, a cada ser humano. Pero esos derechos no se cumplen. Ok. Eso es lo que... Perfecto, hasta ahí. Nada más, bueno, aquí quedó la intervención de Pedro, quedó un poco más a favor, ¿no?, de la electricidad como derecho humano, ¿no? Y decíamos ahorita, alguien que quiera tomar el turno para decir que la electricidad no es un derecho humano. Vamos a dejar que participe otro, Raúl, a ver si hay otro, y si no, ya te damos a ti la
la palabra de nuevo, ¿no? Alguien que quiera apoyar el punto de vista de que no es un derecho humano. Levante su manita. Adelante, Moisés. Y después Edith. Moisés primero. Adelante. No se te oye, Moisés, cerraste tu micrófono. Muy buenos días, estimado doctor Pedro, compañeros de mi grupo. Es muy importante hacer un debate esto y sacar conclusión. Más o menos de lo que todo estoy viendo, de todo lo que estoy escuchando, me gustó las intervenciones y ponencias de 2 o 3 compañeros sobre el tema de electricidad, que es un derecho humano. Entonces, de todo lo que yo al menos he visto acá en la Constitución, por mí la electricidad no es un derecho humano. Si es un derecho humano sería que la comunidad sea el dueño de una empresa eléctrica, porque todo lo que pone el gobierno es un negocio. Claro, por ejemplo, si a un pueblo, a un indígena, le dan una electricidad, no es gratuito, es pagado. Entonces, ¿cuándo es un derecho? No es un derecho humano. Entonces, es un derecho universal donde los gobiernos ponen, ¿no?, proyectos para generar más economía. Entonces, diría que es lucrativo. Por eso digo que no es un derecho humano. No sé si me entienden. Gracias. Gracias, Moisés. Entonces, Edith, también si quieres opinar, porque como hubo 2 a favor, ahora 2 a favor de que no es un derecho. Adelante, Edith. Listo. Ok, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ok. Bueno, yo considero que no es un derecho, más bien es un servicio, porque pagamos por ese servicio. Entonces, por lo tanto, estamos acostumbrados a la comodidad y al confort que nos proporciona el servicio eléctrico, ¿sí? Y de ahí que muchas veces dependemos de él, efectivamente. La tecnología ha avanzado y ha crecido que dependemos de ella. Pero si recordamos como un ejemplo, no sé, en el caso de los terremotos recientes, 85, el del 17, nos quedamos varios días sin luz y pudimos hacer una vida no cotidiana por las condiciones, pero subsistimos a esa escasez de luz. Entonces, yo estoy en desacuerdo de considerarlo un derecho humano, que sí es, que quede claro que sí es importante y dispensable la electricidad, sí, pero eso genera que se lucre, se, se dé pie a las empresas privadas, a generar monopolios y una serie de circunstancias que obviamente pues nos afecta a los seres humanos en otro sentido, pero yo estoy considerando que no es un derecho humano, es un servicio. Gracias. Gracias, ok, perfecto. Entonces, ¿hay alguien más que quiera hablar a favor? Chinky, ¿tú quieres hablar a favor o en contra? Pedro, doctor, compañeros, yo voy por al contra. ¿Por qué? Porque el servicio eléctrico, como ya lo mencionaron los compañeros, es un servicio. A la vez de eso también es una amenaza, por lo que las concesiones hidroeléctricas a la vez amenaza ambientalmente, también culturalmente. ¿Por qué? Porque todos los seres que están en los ríos, los peces, son, son amenazados, y también a la vez culturalmente, porque a veces en los territorios ancestrales, territorios de los pueblos y nacionalidades son construidas. Entonces, a la vez ahí ha habido el interés del gobierno, como dijeron los 2 compañeros y la compañera, que por un servicio
es una amenaza, ¿no? Para nosotros o para mí. Gracias. Ok, ahora sí, ¿alguien a favor todavía o a favor, porque ya ahorita llevamos 3 en contra, vamos a 1 a favor. Félix Núñez, ¿a favor? ¿Sí? En contra, profe. En contra. ¿Tú, Marcelo, a favor o en contra? A favor, doctor. Entonces vas tú, Marcelo, y luego Félix. Bueno, muchos compañeros, bueno, estamos en libre, o sea, el debate es democrático, estamos en un debate para llegar a una conclusión concreta, diferentes opiniones de gente. Entonces aquí hay que definir, llegar o sea, concretar, es lo que queremos. Aquí no metamos lo que de la política, el gobierno, que la empresa eléctrica puede ir en la comunidad a destruir, no. Estamos hablando de un tema, de un derecho. Así como se habla de derecho de la educación, derecho de la libertad de libre expresión, derecho a la cultura, derecho a la política, derecho al socioeconómico, etcétera, el derecho a la justicia. Entonces, tengo entendido de que muchos, hay compañeros que también hablan del derecho, quieren incluir este derecho como un derecho humano para que se tome en consideración, porque muchas de las veces somos vulnerados. Como el compañero decía que esos ponen con un interés de lucro personal. Entonces, eso queremos quitar para que sea considerado como un derecho de la salud, hablemos. Ya, vayamos con práctica, derecho a la salud. Entonces, también todo tiene precio. Derecho tenemos nosotros a la salud, derecho a la vida que llamamos. Entonces, no vamos a dejar que no vean la farmacia, que no vean construir hospitales, porque nos van a quitar la vida. No podemos decir. Entonces, de acuerdo a eso, los compañeros han puesto que se tome como un derecho humano a la electricidad. Entonces, compañeros, vamos analizando sobre el tema lo que el compañero expuso. Entonces, no hay que confundirnos, porque ellos, mucho claro que esto es unas empresas privadas vienen a claro, no de las contaminaciones que la empresa hace, pero nosotros no nos vayamos a eso, sino nosotros queremos es de que sea amparado dentro de un derecho humano. Eso sería mi opinión personal, compañero. Entonces, muchas gracias, doctor. Gracias. Ahora sí, Félix Núñez. Si abres tu micrófono. Félix. Félix, ¿andas ahí? Creo que algo le pasó. Entonces, adelante tú, Raúl. Plantea tu... Sí, gracias, doctor. Creo yo que estoy convencido que los derechos humanos es todo aquello que garantiza la supervivencia y el desarrollo del ser humano. La electricidad, como un tema para entender la dialéctica y el convencimiento, es algo que no garantiza la supervivencia del ser humano. Y no la garantiza porque más que aplicarse para salvar a la raza humana, pues se utiliza hasta para destruirla. Nos destruimos con la misma electricidad. O sea, hasta dónde el desarrollo de los monopolios, de las oligarquías, de los gobernantes, nos han llevado a momentos como el siglo XXI, donde aquello artesanal que realmente nos daba la garantía de vida, el amor, la interrelación familiar, se perdió. Hoy en día no podemos estar sin celular, hoy en día, bueno, sí se puede, ¿no?
pero ya es un confort y confundimos el confort con la necesidad, que es otro de los grandes desacuerdos que podemos tener. Hay quienes necesariamente utilizan un teléfono, pero los derechos constitucionales es aquello que se concatena al desarrollo del ser humano, pero el derecho a la vida depende básicamente de otros factores como la alimentación. Las enfermedades siempre han existido, el desarrollo de la humanidad, el acero se dio sin electricidad, muchas cosas. Yo creo que hay derechos constitucionales y derechos humanos. Los derechos humanos es todo aquello que está al servicio de que prevalezca la vida del ser humano. Y el desarrollo debe de ir con un equilibrio y una justicia donde se apliquen esos derechos humanos. Es cuanto, doctor. Gracias, Raúl. Bueno, no sé si alguien quiera plantear todavía la defensa, sino para darle la palabra adelante, José Pablo. Bueno, yo. Ajá, después de José Pablo, adelante José Pablo y luego Erendira. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Un saludo muy cordial a cada uno de nosotros. Bueno, yo concuerdo con la teoría de que la electricidad no es un derecho humano. En el mundo existen muchos derechos. El avance de la tecnología, el avance del mundo globalizado ha permitido que ciertos servicios pueden ser útiles y beneficiosos para el ser humano. Y es tal el caso de la electricidad. Yo voy a concluir mencionando de que considero que no es un derecho humano. ¿Cómo puede ser posible que un derecho humano sea un servicio que en algún momento en un sector causa destrozos y perjuicios a la madre naturaleza? En la Amazonía ecuatoriana, de manera general, en Morona, Santiago, nosotros, la nacionalidad Shuar, estamos viviendo un conflicto en territorio. ¿Por qué? Por la injerencia de las hidroeléctricas. Entonces, en ese sentido, estamos siendo perjudicados. Reitero, para concluir, un derecho humano no puede ser considerado algo que destruye y perjudica la vida social, la vida con armonía en el mundo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, José Pablo. José, ¿quieres hacer un planteamiento para que aquí cerremos esta parte y la siguiente hora podamos discutir otro tema? Bueno. ¿Quieres dar un punto de vista? Erendira, perdón, primero. Erendira, adelante. Yo sí estoy a favor, que Okay, es perfecto. un derecho humano porque pues tenemos toda una serie de comunidades científicas, social, donde nos permite esta herramienta poder avanzar, ya que estaríamos ajenos a la modernidad, al avance, a la ciencia, a la tecnología. Y estoy, por supuesto, convencida de que sí es un derecho. Buenos días a todos y a todas. Okay. José, ¿quieres decir algo para cerrar? Sí, vamos, es un tema que está en la discusión en México. Se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados Federal. Se está a punto de tomar una decisión y en la particularidad, organizaciones sociales, hay también diferentes puntos de vista y sin embargo ahí está el sentido de que la electricidad es un elemento para actividades sociales, económicas, hasta culturales, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. A los compañeros nos motiva también a reflexionar, agradecer estas experiencias y bueno, es un tema que es a punto de tomar una decisión. Y con ello, pues sí, el hecho de considerar a la electricidad como un elemento de derecho es el punto y el cual se requiere para activar de la reproducción de la vida.
Muchas gracias. Ok, bueno, este es justamente un caso, pues, espero que estén de acuerdo, ¿no? En el que debido a que hay una serie de elementos previos, ¿sí? De prejuicio en el sentido de juicios previos, ¿sí? En realidad no estamos llegando a construir un acuerdo, ¿sí? Sino que se abundó en el sentido de a favor y en el sentido de en contra, pero como comunidad de indagación, como comunidad argumentativa, no alcanzamos un acuerdo, sino que se bordó sobre el a favor y se bordó sobre el en contra, ¿no? Y a veces sí hubo confluencias y aperturas que permiten reconocer algo de la otra parte. Creo que todas y todos nos dimos cuenta, ¿no? Pero en esencia se mantuvo el desacuerdo, ¿sí? Eso a veces sucede en la vida social. ¿Por qué? Porque hay juicios anteriores, hay ideologías, hay intereses, ¿no? ¿Sí? Hay inversiones que están previamente a la discusión y no se alcanza. Aquí pueden ver cómo muchas cosas de la vida social en la historia se deciden no conforme al mejor argumento, sino conforme a cuál es la tendencia de o bien la mayoría o bien los sectores que tienen más influencia en la opinión, porque aquí no construimos el acuerdo racional crítico, logramos la discusión crítica racional, es decir, nadie impidió la palabra a la otra parte, todos tratamos de buscar criterios de racionalidad, pero no alcanzamos el acuerdo, ¿no? Entonces eso es bien importante de tener en claro, ¿no? Y voy a tratar de clarificar un poco, pues inevitablemente tratando de hacer el lugar del juicio racional sin por supuesto serlo, ¿no? Pero tratar de darles algunas herramientas a todas, a todos, para mejorar nuestra capacidad tanto de discusión y defensa, como de ataque, como de acuerdo, ¿sí? Bueno, uno de los problemas racional críticos en la discusión es que de pronto no hay precisión, ¿sí? En la discusión porque algo no está claramente definido, ¿sí? Y creo que este fue el caso. O sea, en la discusión, unas partes y las otras trataron de abordar y en algún momento precisar, sobre todo cuando la parte en contra dijo, una cosa son los derechos humanos, ¿no? Y otra cosa son los derechos constitucionales. Creo que ahí hay un punto muy importante, pero no se dieron los elementos para saber plenamente qué son los derechos humanos y qué son los derechos constitucionales, aunque sí hubo algunas cuestiones planteadas, como cuando se dijo son universales, no puedes estar sin ellos, ¿no? ¿Sí? Y también cuando se dijo no puede ser universal algo que finalmente es un servicio, ¿sí? Pero todos los temas tienen filigranas, tienen detalles a afinar, porque aún ese argumento es debatible, ¿no? Entonces, por ejemplo, para definir, ¿sí? Podríamos partir, ¿no? Al menos de lo que es como una especie de consenso general, porque tenemos una Carta de Derechos Humanos que las comunidades de naciones aceptan, ¿sí? Y entonces, claro que eso no los hace válidos, ni las definiciones correctas, ¿no? Pero es al menos un punto de vista que es un elemento de partida, ¿no? Y entonces decimos que un derecho humano es un derecho inherente a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, aquí se abriría una pregunta, si es o no es, ¿no? La electricidad inherente a los seres humanos en general. Luego dice, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo
origen nacional, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Aquí cabe preguntar, en los casos en donde no es algo inherente, ¿no?, a ciertas formaciones culturales y económicas, ¿no?, si podemos de ahí decir que es un derecho de todos los seres humanos, ¿no? Y se supone que todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación, ¿sí? Entonces, bueno, si partimos de esa definición y a la vez también definimos lo que es un derecho constitucional como algo a partir de la regla de un acuerdo que la comunidad política regional o nacional, ¿no?, fija como algo que es defendible ante la ley, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un horizonte un poquito más claro. La otra es tener claridad si los criterios que estamos empleando para discutir son lógicos o son producto de una convención previa que la comunidad acepta, o si son cuestiones de carácter de los hechos, ¿no?, es decir, empíricos, ¿no? Así sucede. Entonces aquí se cruzan, ¿no?, pero es importante, aunque todos se pueden usar, saber en dónde estamos, ¿no? O sea, cuando se dice, ¿no?, que en lo empírico, ¿no?, ya una gran parte de la humanidad tiene electricidad y la requiere para reproducir la vida, estamos entrando en el terreno de que el derecho humano sería, a la vez que inherente al ser humano, es inherente a su condición histórica móvil, ¿no? Porque, como dice Raúl, ¿no?, derechos humanos inherentes en todo momento de la especie humana, pues sería el aire, ¿no? Porque no podríamos respirar en ningún momento de la vida humana sin aire, ¿no? Sería el agua, pero fíjense, por ejemplo, el caso del agua nos plantea un problema similar al de la electricidad. ¿Por qué? Porque aunque podemos vivir sin electricidad y es imposible vivir sin agua, ¿no?, al menos no por un periodo considerable, ¿no?, lo que sucede es que se dijo que el derecho a la electricidad no es un derecho humano, es un servicio y por él se puede cobrar. Bueno, por el agua hay un debate similar y de hecho tiene que ver con esta tensión entre derechos constitucionales y derechos humanos, ¿no? Porque en la mayoría de las sociedades capitalistas el agua se cobra, ¿sí? Es decir, se vuelve también un servicio, aunque no podemos vivir sin agua, ¿no? Y ahí está ese debate donde se dice no puede cobrarse porque es un derecho humano, ¿sí? Y todos deberían poder tener el acceso al agua. Y es algo gravísimo de la contemporaneidad porque el acaparamiento de las fuentes de agua es uno de los grandes problemas económicos y sociales del siglo XXI. Pero lo que quiero marcar es que ese argumento puede llegar a afectar incluso al agua, ¿no? Sí, por otro lado, decimos que es favorable para la salud por mil razones, ¿no? Por ejemplo, por el hecho de conservar los alimentos y que no nos enfermen, por el hecho de que si alguien está en un hospital y tiene dificultades de respiración, tiene un respirador artificial y si deja de funcionar, pues pierde la vida, etcétera, ¿no? Pero en la complejidad social decimos, ¿no?, que existe lo que se llaman las enfermedades de Edison, ¿sí? Enfermedades de Edison porque se deben al foco, ¿no? O sea, al introducir la electricidad hay una serie de factores como el insomnio y otra serie de malestares producto de cambiar la vida natural a la vida cultural, donde modificamos el ciclo circadiano de luz y oscuridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, de cada cosa hay elementos. Luego, hablaron en algún momento con juicios que son posibles de ser considerados falacias, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablaron de las consecuencias, ¿no?
¿sí? Y hubo tanto elementos a favor como elementos en contra de qué pasaría, ¿no?, si se dejara sin electricidad, ¿no? O cuando se dice, ¿no?, se va contra la modernidad. Pero bueno, tendríamos que preguntarnos si la modernidad es algo deseable para toda la humanidad, que es parte del ambiente en el que vivimos desde la creación del sistema mundo y de que Europa se impuso sobre el resto del mundo y el capitalismo se impuso como relación económica fundamental. Eso es un hecho, ¿no? Pero de ahí a que sea defendible porque algo es moderno, ya estamos en otro tenor, ¿sí? Pero también se dijeron argumentos en contra del derecho humano por esas consecuencias, ¿no? Ahora, lo que tendríamos que hacer ya en este momento sería, de todo lo que se dijo, hacer un listado preciso, ¿no?, de todos los argumentos a favor, de todos los argumentos en contra, cuándo son argumentos totalmente sostenibles, cuándo no, ¿no?, cuándo hay incluso un argumento falaz o limitado o impreciso, ¿no?, y entonces poder abordar. Desde mi perspectiva un poco afuera, ¿no?, yo lo que veo es que la definición de derecho constitucional y de derecho humano es fundamental para de ahí partir y no desviarnos, ¿no? Y una vez definido eso, ver en dónde, en cuál de las dos categorías se colocaría el derecho humano, el derecho, perdón, a la electricidad, y distinguir también las partes en donde hay acuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque la discusión racional, y también cuando veamos la argumentación para el acuerdo, ¿no?, requiere que sepamos cuáles son los puntos que están fuera del conflicto, ¿sí? O sea, los puntos fuera de conflicto son, por ejemplo, que para una gran parte de la población, para la inmensa mayoría, la electricidad es algo deseable, ¿sí? O sea, nadie se opuso como de manera absoluta a la electricidad, aunque sí comentamos en la sesión pasada que puede haber poblaciones como la Wixárika en Nayarit que se opusiera a la electricidad. Y ahorita se comentó por las consecuencias, pero en un argumento que parece válido, ¿sí? O sea, que si lo instauramos, ¿no?, como derecho humano, a toda costa vamos a buscar que se sostenga, ¿no?, pero puede su instrumentación causar destrozos y perjuicios a la naturaleza y a poblaciones, ¿no? Entonces ese argumento por las consecuencias es difícil decir que es inválido, ¿no? Parece que tiene cierto alcance de validez, ¿no? Entonces hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, de el ser humano no es una esencia inmóvil, ¿no? Pero de que no sea una esencia inmóvil no se deduce que automáticamente cualquier elemento que es parte de la reproducción de la vida en un tiempo histórico dado se convierta en un derecho humano, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es esa parte, ¿no? Definir bien qué es lógico, qué es algo que es una convención, qué es una situación de hecho, es decir, que una gran parte de la humanidad se reproduce por electricidad, y luego en dónde queda el derecho a la electricidad, y después dar los argumentos, ¿no?, a favor y en contra, ver cuáles son rebatibles desde el punto de vista lógico, ¿no?, o si también desde el punto de vista convencional o empírico, ¿no?, y tratar de volver al acuerdo. Entonces, como ven, no es algo muy sencillo, pero también yo creo que quedó claro desde el punto de vista positivo, ¿no?, o sea, es decir, a favor, ¿no?, que la electricidad hoy en día es fundamental para muchos elementos de reproducción de la vida. Y también quedó muy claro desde el lado negativo que la condición de la luz no garantiza, ¿no?, la existencia del ser humano. Y ahí está una tensión vital
de la argumentación a favor o en contra, ¿sí? Entonces, aquí no llegamos, digamos, al ideal del acuerdo racional crítico, pero sí pudimos tener una argumentación racional crítica, y creo que todas las partes, si recuperamos la idea de que ser racional crítico es tener un estado de abierto, creo que todas y todos deberíamos haber tenido una cierta apertura, un cierto cambio de nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, sobre esta base, ¿alguien quiere hacer un comentario antes de pasar a otro tema de discusión? ¿Estamos en paz todos? Bueno, ok, si estamos en paz, vamos a proponer entonces otro tema de discusión que pueda ser así ceñido como este de la electricidad, ¿sí? ¿Qué les parece si, por ejemplo, discutimos el tema de la autonomía, ¿sí? Alguien que esté en favor y alguien que esté en contra de la autonomía, vamos a suponer, de los pueblos originarios de cada caso, ¿no? De Ecuador, de Chile, de México. Alguien que esté a favor de la autonomía y alguien que esté en contra, pero vamos a ver si alguien está en contra, porque a lo mejor ya hay un acuerdo previo. ¿Alguien estaría en contra de la autonomía de los pueblos originarios del continente? No hay nadie. No, si no hay nadie, entonces no tiene caso la discusión. Pensemos entonces en otro tema, ¿no? ¿Qué tema se les ocurre que podamos plantear para tener posiciones a favor o en contra? Un tema político que, por ejemplo, tenga en México el Frente, o que tenga en Chile el movimiento actual, ¿no? O que tenga en Ecuador el pueblo Shuar, algo que, por ejemplo, ustedes quieran como movimiento social, pero que otros sectores se oponen a él, ¿no? Como este de la electricidad, ¿no? ¿Quién dice algún tema que están promoviendo, pero frente al cual se presenta oposición? Raúl. La guerra o la modernidad. Sí, gracias. No sé si el tema, por ejemplo, aquí en el predio del Molino, la organización propusimos a la jefa de gobierno y a la alcaldesa lo que se llama la Ciudad de la Salud, que es un equipamiento en un área de casi 5 hectáreas, donde por las necesidades, haciendo toda una estadística de la infraestructura en salud pública, lo que tenemos en por lo menos 4 alcaldías. Y por otro lado, el gobernante dice, no, es que vamos a hacer una utopía, y digo, una utopía debería, para la reconstrucción del tejido social, pues debería de contener la intercomunicación, interrelación, interactuación de la familia y digamos, esparcimiento, cuestiones culturales. Entonces, estamos nosotros en esa disyuntiva, o es la Ciudad de la Salud, o es una utopía, en tanto que, pues aquí cerca en San Lorenzo de Sonco hay una utopía hasta con una alberca olímpica, y creemos que lo que necesitamos en este momento, por lo que se pudiera venir con esto de la pandemia, son infraestructura en materia de salud. No sé si ese sería un tema. Sí, podría ser. Aquí lo que podemos hacer es un ejercicio racional que le llamamos experimento mental, ¿no?
¿sí? Que es algo que viene de la física teórica, pero que es extendible a la vida política y a todos los ámbitos, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a hacer es, necesitamos que tú o los compañeras del frente te ayuden, planteen exactamente qué es esa ciudad de la salud y cuáles son los argumentos con los que ustedes la defienden. Y nosotras y nosotros del otro lado vamos a tratar de imaginarnos en la posición de oponente y dar argumentos contra ustedes, ¿sí? Para que ustedes puedan afinar el argumento a favor, ¿no? Pero entonces, vamos, ahora sí que por partes, dijo Jack el Destripador, ¿no? Entonces, el primero, ¿qué es exactamente la ciudad de la salud? En pocas palabras, pues, ¿no? Pero claras. Yo tomo la palabra, doctor. Sí, pues sí, si alguien te quiere ayudar, que te ayude, pero mientras... Es que también quería poner en la mesa otro tema. Los gobernantes. La Ciudad de México carece de agua. Es otro tema. Perdón que lo involucre de esa manera tan abrupta. La Ciudad de México carece de agua. Quien nos suministra agua es el Cutzamala. Las lagunas que proveen de agua al Cutzamala están a muy bajo nivel, al 35%. Quiere decir que en la Ciudad de México se avecina a muy corto tiempo, en 10, 15 años, un problema que en este momento estamos padeciendo, pero se va a agudizar y puede colapsar la vida del ser humano en materia de agua. El gobierno le apuesta a la perforación de pozos de extracción, pero nosotros como organización, a lo mejor es una idea disparada, a lo mejor es una idea loca, pero queremos hacer entender al gobierno que hay mecanismos de captación de agua reales, pero que tendríamos que cambiar incluso el panorama, pues no sé si geográfico o de imagen urbana de toda la ciudad, por lo menos en las áreas donde, digamos, si queremos construir un río para la captación de agua, extracción de los cerros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el gobierno le apuesta a pozos de extracción que en su momento van a secar el subsuelo. Okay. Ese creo que puede ser más claro, sería la misma situación. O sea, ustedes plantean esta perspectiva y nos van a decir los argumentos y todos los demás vamos a tratar de fundir, aunque no sea nuestra posición, pero vamos a tratar de ocupar el lugar de oponentes y decirles no por esto y esto, ¿sale? Entonces, clarificando, la propuesta de ustedes es, la propuesta del gobierno es hacer pozos de perforación, hacer perforación de pozos, ¿no? Para extraer más agua, para poder brindar agua a la población de la Ciudad de México, ¿no? La propuesta de ustedes es no hagamos pozos de perforación, hay un nivel bajo del Cutzamala, ¿no? Y mejor veamos opciones de captación de agua que permitan dar este servicio, ¿no? A la población sin perforar pozos de agua. ¿Es correcto? Sí. Ok. Entonces, ahora díganos ustedes cuáles son los argumentos que dan para considerar una propuesta viable, porque en el discurso político, digamos que el tema central es si algo es útil o si algo es inútil, si algo es conveniente o es inconveniente. Entonces, ¿qué haría, según ustedes como frente, y aquí pueden intervenir todas las compañeras y compañeros del frente, qué hace que esta propuesta suya sea conveniente? Entonces, ya sea Raúl o cualquier compañero o compañera del frente, ¿cuáles serían los argumentos a favor de la captación de agua como opción a mediano y largo plazo para surtir de agua a la población de la ciudad? ¿Quién toma la palabra? Si no, Raúl mismo.
Sí, gracias. La Ciudad de México es una megalópolis con cerca de 9 millones de habitantes, casi 10. La zona conurbada aumenta el número de población, que casi andamos llegando a los 20 millones de habitantes. La zona conurbada estamos hablando Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, pero vienen aquí, digamos, a nuestra ciudad al trabajo, a hacer uso del agua, a hacer uso de la alimentación, la generación de basura, el transporte, etcétera, etcétera. Pero se duplica el número de población en nuestra ciudad y eso nos lleva a mayor consumo de agua. Por otro lado, las privatizaciones, la explotación de los mantos acuíferos que tienen grandes laboratorios o grandes refresqueras. Se adolece de una política firme donde se garantice este derecho humano, donde no se monopolice, no se privatice, pero que se le dé el uso, digamos, para consumo humano. Una política en la que si alguien lo quiere utilizar ya no como un derecho de supervivencia, sino recreativo, ¿qué política social se le tiene que aplicar? Si se utiliza para infraestructura de construcción, para climas artificiales, ¿cuáles son, digamos, las políticas en materia de recuperación para el beneficio de equipamiento de esta planta? Se debe de aplicar. O sea, no hay una política profunda en materia de preservar y darle el buen uso a este líquido que cada vez es más escaso. El gobierno de la ciudad a mí me preocupa porque al inicio de la perforación de pozos se hacía a más o menos 200-250 metros del subsuelo, pero ahora lo están haciendo a 600 metros, quiere decir que los mantos acuíferos los están secando. Tenemos alrededor de 700 pozos en la Ciudad de México, que incluso hace como 2 meses cerraron 50 pozos porque estaban haciendo mala extracción del agua. Mientras nosotros no busquemos un mecanismo que realmente tenga una infraestructura hidráulica que conduzca, digamos, en la temporada de lluvia, el agua, pues creo que muy pronto vamos a tener problemas. El gobierno dice, es que no hay dinero, pues sí, lamentablemente todo esto se hace por dinero, pero si hubiera voluntad se hace. Un ejemplo, en la etapa de Peña Nieto y de Calderón, hicieron el colector Oriente que benefició a varias alcaldías para evitar inundaciones. Pero este gobierno no quiere conectar las lumbreras para llenar ese colector y sacar las aguas. Lo mismo sucede con el agua potable. Tenemos nosotros embalses en la Ciudad de México, 17 embalses, pero tienen descargas domiciliarias directas y el gobierno no hace nada. Son alcahuetes, son corruptos. Mientras nosotros no hagamos los planteamientos y las movilizaciones por el derecho al agua, creo yo que más adelante las nuevas generaciones lo van a sufrir. ¿Es viable la captación de agua? Sí, sí es viable. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta. ¿Es un proyecto inmediato? No, es un proyecto que se va a llevar entre 15 y 20 años. Ok. Más o menos. Entonces, vamos a tratar de precisar, ¿sí? Vamos primero a precisar el punto de vista de ustedes como frente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede desde el punto de vista de la argumentación? Desde el punto de vista de la argumentación, necesitamos dividir las cuestiones, ¿sí? Recuerdan que en la primera sesión decíamos, ¿no? La base de la argumentación es la cuestión, una pregunta que se puede contestar a favor o en contra. Entonces aquí la pregunta capital es, ¿debe perforarse una serie de pozos, ¿no?, nuevos para extraer agua y brindarla a la población en el mediano y largo plazo? ¿O debe
favorecerse una política para surtir agua a la población en la Ciudad de México a partir de formas diversas de captación de agua. ¿Sí? Esa es la cuestión. ¿Y cómo contestamos a favor o contestamos en contra? ¿Sí? Ahora, en lo que expone, que es válido ahorita, pues no, porque estamos bordando apenas, ¿no? Expone Raúl, ¿no? En realidad podríamos decir que incurre en la falacia de las varias cuestiones, es decir, que al plantear un tema está desglosando muchos asuntos y entonces ya dejamos de estar discutiendo en estricto si deben hacerse pozos o debe captarse agua, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en las discusiones políticas y sociales de sí podemos tratar otras cuestiones, pero no debemos de perder el centro, aclarar exactamente qué va la cuestión en disputa y qué otras discusiones se derivan que son segundas, terceras, cuartas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, entonces no vamos a ganar racionalmente la discusión. Entonces, el primer punto es ese, ¿sí? Necesitamos como Frente Popular Francisco Villa clarificar por qué se debe, ¿no? Captar agua, ¿no? Y segundo, por qué no se deben perforar pozos, ¿sí? Son dos asuntos, ¿sí? Uno como a favor y otro como contraposición. Entonces, dice Raúl y dice el Frente, ¿no? ¿Es viable recolectar agua? Ok, ya ahí hay un planteamiento, ¿sí? Ahora, esa viabilidad la tenemos que demostrar con datos, con hechos, con reglas, con argumentos, ¿sí? Entonces, primer asunto para defender ese punto de vista que deben ser procesos de recolección y que esos procesos de recolección son viables, ¿no? La oposición nos dice, no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque no hay dinero, ¿sí? No podemos contestar a eso que no hay dinero, pero que haya voluntad, porque la voluntad, siendo indispensable, no resuelve el problema de dinero. O sea, el argumento tendría que decir, sí, puede incluir la parte de la voluntad, ¿no? Pero debe incluir cómo se obtendría o se propone que se obtenga ese recurso para hacer viable desde el punto de vista financiero ese proyecto, ¿sí? Primer punto. Segundo punto donde se dice, ¿no? Hay una serie de lumbreras, ¿no? Y hay un colector oriente que se utiliza para inundaciones. Podemos hacer una acción con respecto a ese colector. Entonces tenemos que decir qué se tiene que hacer ahí, ¿no? ¿Sí? Y atacar la posición de facto, es decir, de hecho del gobierno, de que no se hace nada con los 17 embalses, ¿no? Por supuesto que podemos movilizarlos y en la política la movilización es parte del quehacer y el del conseguir las cosas hasta los derechos humanos, ¿no? ¿Sí? Pero necesitamos fortalecer, ¿sí? La parte de la defensa de que es viable y conveniente hacer una serie de procesos de recolección. Entonces, ¿qué tendría que tener o la discusión o el documento que se presentara? Tendría que tener una serie de posibilidades de colección de agua viables que propone el Frente en principio, ¿no? Sin ser excluyente de otras, ¿no? Pero que diga, por ejemplo, cuáles serían las medidas para preservar, ¿no? Es decir, para que no se afecte lo que se tiene, ¿no? Segundo, cuáles serían las medidas de colección, de recolección que ya existen y deben ser adecuadas, corregidas, mejoradas o simplemente realizadas porque no se están haciendo. Tercero, ¿qué otras medidas de recolección, dadas las características de la ciudad y la precipitación y el flujo de agua, son viables? Y decir 1, 2, 3,
y más o menos tenemos que tener una idea de la cuantificación, es decir, cuánta agua se recolectaría y cuál es la necesidad de agua diaria y anual, ¿no?, de la Ciudad de México, ¿sí? Lo demás que se dijo puede ser parte de un contexto, ¿no? Es decir, podemos introducir ya más retóricamente, decir, ¿no?, la Ciudad de México tiene casi 10 millones de habitantes, pero debido al área conurbada y a que poblaciones de Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, etcétera, trabajan, comen y beben en la Ciudad de México, ¿no?, el consumo de agua prácticamente se duplica, lo que hace que el consumo diario de agua en la ciudad y anual sea tal, ¿no? El suministro de agua es tanto, ¿no? A largo plazo, esto es el aporte del Cutzamala, ¿no? Sí, entonces necesitamos estas resoluciones. Luego, entonces, ¿por qué no es viable seguir perforando pozos? Porque, bueno, se producen hundimientos, porque aun cuando se perforen no va a aumentar el monto de las reservas de agua, que son limitadas y no dependen de la perforación, sino que están ya dadas, ¿no? Y aún perforando se agotaría en tanto tiempo, ¿no? Es muy importante la parte de anticiparse y refutar al contrario, ¿no? Tercero, ¿no?, es posible la captación de agua. Estas son las maneras, ¿no?, de preservar lo que se tiene, estas son las maneras de colectar, estas son las que existen, estas no existen y pueden instrumentarse. El costo se obtendría de esta manera. En conjunto, estas acciones brindarían tanta cantidad de agua y permitirían resolver el problema del suministro sin aumentar la perforación de pozos, ¿no? Y luego podríamos incluir otra serie de argumentos que dijeran, ¿no?, es necesaria, junto con la instrumentación de obras, ¿no?, para la recolección, el que se modifique la política pública con respecto al agua para preservación, ¿no?, para que se tenga el derecho al agua como un derecho humano, para que no se abuse del escaso recurso que se tiene con fines recreativos o con fines que tienen un uso privado de lucro, como el de las refresqueras, el de los laboratorios fulanitos, etcétera, ¿no? Y se tiene que regular en este sentido, ¿sí? Entonces, de esa manera afinaríamos el argumento racional, ¿sí? Porque si no, no queda claro cuál es la postura, cuáles son los argumentos en contra, ¿no? Y no dividimos las distintas cuestiones. Y esa es una falacia muy común y muy peligrosa, porque nos pueden refutar todo a partir de que, en lugar de enfocar el argumento en la apuesta a favor o en contra de una cuestión, empezamos a desglosar muchos temas. No es que no se puedan tratar muchas cuestiones, no es que no se pueda tratar la complejidad, ¿sí? Pero la complejidad implica ir desbrozando exactamente cuestión por cuestión y cómo se relacionan, cómo se imbrican esas cuestiones para que nuestro argumento sea defendible, ¿no? Entonces, ahora sí, si cualquier compañera o compañera de Ecuador, de Chile o del Frente quisiera abordar sobre esta discusión, o sea, cómo podríamos defender ese punto de vista de la recolección de agua frente a la mayor perforación de pozos. Pedro, ¿tú quieres opinar o nomás abriste cámara? Sí, doctor. Adelante. Quiero opinar respecto del compañero mexicano que habló de la recolección de agua y perforación de agua. En primer lugar, quiero, doctor, opinar de que, bueno, aquí para mi idea hay dos cosas fundamentales. Quiero preguntar, en nuestro país, Ecuador, en primer lugar, todas las aguas potables
son manejados por el Estado, municipio, no son empresas privadas. Ahora, quiero preguntarle, en México, no sé si el agua son empresas privadas o del Estado. Si es del Estado o es una empresa privada, entonces ya viene un negocio. Un negocio, entonces a la empresa privada nunca le va a gustar a hacer recolección de agua porque no les conviene. Ellos más bien les conviene perforar, invertir y sacar el agua, porque es un negocio. Entonces ese era mi criterio, lo que estoy argumentando. Claro, en México y Ecuador nosotros tenemos el agua, todo es del Estado. Entonces, claro, aquí también han querido privatizar las empresas, pero siempre el pueblo, la asociación, las organizaciones sindicales están frente de lucha para que eso no se privatice el agua, porque agua es elemental, es un servicio básico para el pueblo. Eso es mi opinión, doctor. Muchísimas gracias, muy útil, Pedro. O sea, en realidad aquí lo que propondríamos al frente sería que en la argumentación de su defensa para la captación de agua estuviera un marco general de defensa de la participación pública en el manejo del agua. La situación es como diferente en el conjunto nacional. Ahora hay una situación un tanto propicia, ¿no?, para la cuestión del papel del Estado, de lo público, en el manejo del agua, porque en los gobiernos previos hubo un proceso de privatización. En algunos casos avanzó mucho, como por ejemplo en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, las empresas privadas ocuparon una mayor parte del manejo y cobro del agua, ¿no? Pero en otros lugares, como la Ciudad de México, se mantuvo un poco más la parte pública, pero sí sería parte, sin duda, de la argumentación el partir de la importancia de la defensa de la participación pública y la evitación del usufructo privado del agua, porque es un derecho universal para poder vivir, ¿no?, tener acceso al agua, y es inconveniente que esté en manos privadas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es parte de la dimensión de la argumentación. No va exactamente al punto, pero sería parte del marco, ¿no?, de la orientación que tendría que poner el frente en esa discusión. De hecho, hubo un cambio de ley que fue favorable 100% a la privatización, pero este gobierno anda en el asunto de incluso regresar algunos aspectos del abuso de la perforación de pozos y otros puntos que implicaron una privatización a favor de una perspectiva más pública, pero bueno, son cuestiones que están ahorita en juego, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Yo quisiera comentar algo que también sería importante, ¿no?, porque hay distintos mecanismos de captación de agua. Sería importante que el frente tuviera una idea de cuáles son los mecanismos que considera más viables y propone. Por ejemplo, no sé, no se usan mucho los que se llaman los CANATs, ¿no? Los CANATs son estos mecanismos para que el agua del subterráneo suba, que es una perspectiva de uso milenaria, ¿no?, que se usaba en la antigüedad, ¿no?, para hacer subir el agua y conducirla, ¿no? ¿Sí? Pero hay muchos mecanismos de captación de agua, ¿no? Terrazas, riego derivado, ¿no? Otros sistemas árabes, ¿no? La captación de aguas pluviales, que ya se hace en algunos lugares de México, que se ponen unas, no solo la de lluvia, que esa es muy típica, ¿no?, sino, por ejemplo, a veces redes que retienen el agua
y esas redes precipitan, ahora sí que la niebla, ¿no? ¿Sí? Y permiten obtener agua del aire, del ambiente, ¿no? Ver cuáles son los mecanismos que son más viables en la ciudad que propondría el Frente para también aportar en ese sentido de los mecanismos, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar, aportar? Ya sea a favor de cómo hacer mejor esta argumentación o también que ayuden a pensar qué podría decir el gobierno como este asunto que ya dijo, ¿no? O sea, no hay dinero. ¿Sí? ¿Qué otras cuestiones podría plantear el gobierno en contra de la postura del Frente? Adelante, Julio César. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buenos días. Mi opinión sobre el tema, que es muy complejo, yo pondría otra postura, bueno, una tercera vía. Okay. Ni estar ni a favor de que se extraiga o se haga más profundo los pozos o la captación de agua. Yo vivo en la zona sur-oriente de la Ciudad de México, colindo con Milpalta, Xochimilco y el Estado de México. Aquí tenemos pozos, el cual se han rascado más profundos, el cual ya el agua ya no sirve para el consumo humano, porque ya tiene muchos minerales. Ya lo trataron. De hecho, el gobierno de la Ciudad de México actual invirtió cerca de 60 millones de pesos para poder hacer un pozo más profundo. El cual, pues, la propuesta de extraer más agua, vamos a encontrar agua que no le sirve para el consumo humano. La postura de captar agua, también hay un programa en la Ciudad de México que se llama cosecha de lluvia, el cual también nada más centra las zonas rurales, en el caso de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac. ¿Cuál es la situación que no satisface realmente? Tus argumentos que has dicho, doctor, prácticamente un estudio de una política pública. ¿A cuánta familia beneficia? ¿Cuántos viven por cada vivienda? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el plan de la cosecha de lluvias? Poner un captador en la azotea, el cual te llena un tinaquito de 1,100 litros, que no satisface para nada, ¿no? O sea, ni para el propio consumo como agua potable, ¿no? Simplemente nada más, pues, eso acaso, si para lavar la ropa, pues no, ni se podría, porque pues las inclemencias del tiempo también ya hay muchas, ¿cómo se llama? Ya el agua no viene purificada, ¿no? Ya los azufres de la misma lluvia ya tampoco vienen, digamos, purificada, ¿no? O sea, ya si la captas, pues también ya trae mucho, pues algo malo, ¿no? Para el consumo, ¿no? Yo digo, pues ya aquí en la Ciudad de México, esta zona, ya las dos opciones que tienen ya lo estamos viviendo, el cual no satisface las necesidades de nosotros, ¿no? Bueno, esa es mi opinión por aquí. Gracias. Gracias. O sea, creo que aquí Julio César aporta un argumento fundamental para rebatir el punto de vista de gobierno de perforar pozos, ¿sí? O sea, al ir perforando pozos en una condición como la que vive la nutrición de agua de la Ciudad de México, implica mayor profundidad, y la mayor profundidad implica agua menos útil o incluso dañina para el consumo humano. Es también el problema de San Luis Potosí. En San Luis Potosí, debido a usos industriales y usos de las jitomateras, ¿no?, de las reservas de agua, se hacen pozos cada vez más profundos, y entonces aumenta el contenido del arsénico, que acaba siendo muy dañino y en su caso mortal para la salud, ¿no? Y eso es general, o sea, en general conforme vamos a aguas más profundas, ¿no?, empieza a afectarse la condición del agua, que deja de ser favorable para el consumo humano. Gracias, Julio César. ¿Alguien más que quiera comentar?
Adelante. Sí, doctor, muy buenos días. Es muy importante poder aportar este criterio. El compañero que estaba exponiendo, más o menos, de por qué muchas consecuencias o fuentes hídricas de las aguas, como dice que México ya quiere, el gobierno quiere hacer otra perforación para extraer más agua. Entonces, aquí en la Amazonía tenemos suficiente agua, pero agua no tratadas. Hay comunidades que tenemos agua intubadas, agua potable, hay algunos que tienen aguas de la lluvia. Entonces, viendo que este problema de agua, que a posteriores, digamos a futuro 10, 20 años, igual tendremos problemas de agua en la Amazonía, porque es más por la deforestación. Aquí un pueblo pequeño, por Macas, que sufre problemas de agua, entonces se planteó un pequeño proyecto para no buscar otro riachuelo, sino mantener el ojo del agua con una reforestación, porque la reforestación, digamos, de la caña guadua es lo que extrae en más agua, ¿no? Entonces, buscar estrategias o alternativas de cómo seguir conservando el fuente de agua, no perder, porque tenemos que estar preparados a futuro, de 20, 30 años, a futuras generaciones, porque tal vez no habrá más aguas. Entonces, desde mi punto de vista es cuidar, proteger, reforestar todos los fuentes hídricas donde nace el agua, ¿no? Conservarlo, protegerlo, porque solo así vamos a mantener el buen caudal de agua para consumo humano de las comunidades, de la ciudad. E igual tengo otra experiencia aquí muy cerca de mi pueblo. Se construyó un complejo turístico muy grande y era difícil captar aguas, llevar en ese complejo. Entonces el gobierno provincial trajo una maquinaria y hizo una perforación casi más de 1 kilómetro de profundidad, muy al fondo, con unas maquinarias tremendas. Entonces extrajeron agua de subterránea y pusieron unas máquinas muy grandes. Entonces desde ahí toda esa plaza tiene servicio de agua, ¿no? También se proyectaba recolectar aguas de lluvia, pero últimamente aprobaron un proyecto para captar agua subterránea. Pero como alguien dijo, esto igual no es agua apta para consumo humano. Entonces siempre debe haber un análisis o una investigación a cierto punto que esta agua subterránea o agua de lluvias que sea un vital muy importante para el consumo humano. Pero en conclusión, tema del compañero que expuso del México, por mí, antes de perforar más aguas, si es factible que la empresa o el gobierno podía conservarlo con un buen proyecto sustentable, sostenible, renovable, donde que se mantenga este agua, porque a futuro realmente todo se va a secar. El problema no es solo del México, no, el problema es en el mundo, lo que estamos pasando. Aquí en la Amazonía, tal vez no sabemos cuidar nuestras fuentes de agua. Mucha gente piensa que en la Amazonía tenemos suficiente para regalar, agua para desperdiciar, pero no lo es así, no lo es así. Habrá momentos donde vendrá sequías, no habrá aguas, quedarán solo aguas contaminadas. Entonces, si yo destruyo aquí, si hago una deforestación a gran escala, aquí en la selva amazónica, igual contamino otros países, ¿no? Entonces, podemos intercambiar esas experiencias de cómo podemos seguir manteniendo
fuentes de agua hídricas para el consumo humano. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Bueno, creo que aquí vamos a ir cerrando porque ya van a dar las 10, pero esto es bien importante, o sea, les está proponiendo Moisés que se considere en el planteamiento la importancia ecológica general de conservar las fuentes hídricas. Por ejemplo, en Michoacán, donde vivimos José y yo, está el problema de la falta de política ecológica y entonces, por ejemplo, los pinos, por así decir, generan agua, ¿no? Y no consumen tanta, ¿no? Y son tirados y sustituidos por aguacate, y el aguacate consume una proporción enorme de agua y acaba desertificando grandísimas regiones, está cambiando el clima e incluso ese cambio de clima está implicando la muerte por el aumento del calor de el pino michoacano endémico de la región, ¿no? Entonces, sí es muy importante esa política ecológica y donde yo creo que se puede sumar en el argumento la parte de fomentar la cultura de la preservación del agua y la reutilización de agua, ¿no? De aguas grises, y también podría ser parte de ese argumento el promover la captación de agua doméstica, o sea, sin desentender al Estado de su labor y responsabilidad, pero generar una cultura donde más y más personas recuperemos agua o reutilicemos las aguas grises, ¿no? ¿Sí? De manera que pudiera cambiarse la cultura, y eso hace que funcione de una manera mucho más racional y se desgaste menos el recurso hídrico, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto tenemos por hoy y nos vemos el próximo sábado para el siguiente aspecto teórico de la argumentación, y el lunes otra vez volvemos sobre discusiones, ¿no? No sé si alguien quiere algún comentario final. Sí, doctor, buenos días. Bueno, creo que faltan pocos minutos, unas 2 palabritas, doctor, permítame. Bueno, sobre lo que es la conservación y de hídricas, muchas veces aquí en la Amazonía, pero por eso es que, o sea, es muy interesante. Hay que vivir de los hechos, hay que argumentar bien las cosas. Compañero manifestaba sobre en la provincia de Morona, Santiago, yo he visto lo que están destruyendo frente a las autoridades, frente a nuestros dirigentes. Ahí están las maquinarias en Río Upano, sacando piedras con grandes maquinarias. Y bien mismo, él mismo supo manifestar de que le han perforado con unas maquinarias para sacar ese agua de subterráneo. Y así. Entonces, todo eso tiene que ser argumentado, todo tiene que ser a base de un estudio especializados, no que vayan por sus intereses, por su lucro personal, que ellos mismos a veces destruyen lo que es la fauna y lo que es la flora. Y peor, a menos lo que estamos hablando sobre lo que es de hídrico, de agua. Eso sería mi opinión personal. Bueno, doctor, creo que ya se termina el tiempo, entonces para el día lunes, para seguir debatiendo sobre... El sábado, sí, el lunes para debatir y el sábado para exponer. Sí. Ok, pues gracias a todas, a todos, y nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Buen día a todos. Buen día.